Por alguna razón, a veces parece difícil mantener la confianza en lo que se sabe que es verdad cuando hay millones de dólares en juego. Durante los últimos 100 años, las fibras de amianto han sido utilizadas en miles de productos diferentes y en la industria de la construcción, en astilleros y en hogares. Era considerado el mineral mágico. Millones de toneladas de amianto generaron una industria rentable y próspera, aunque la propia industria estaba concienciada de que el amianto era extremadamente peligroso. Pero a pesar de este conocimiento, el uso del amianto fue permitido y se convirtió en uno de los problemas más graves del siglo. Un problema que provocó miles de muertos, no solo entre aquellos implicados en su manufacturación. In big production at a Rochdale plant is a new material likely to play a useful part in fighting fire. It's an aluminized asbestos cloth. In the safely open spaces of Oulton Park, the county firemen got themselves up like invaders from another planet. 2 gallons of petrol were sacrificed in the good cause, and the stage was set for the drama, Man vs. Fire. La humanidad siempre se ha sentido fascinada por el amianto. Desde los comienzos de su manufacturación a finales del siglo XIX en Canadá, las pequeñas fibras que componen este mineral entusiasman a la gente, porque a pesar de ser suave como la seda, es sólido como el granito y tiene muchas aplicaciones. El amianto fue promocionado. En el lanzamiento de su comercialización se le llamaba el mineral mágico. Se vendía principalmente porque era muy resistente a los químicos y al calor, y tenía una gran capacidad de resistencia. En la industrialización de Europa y Norteamérica, el amianto estuvo íntimamente unido a los grandes símbolos del progreso: maquinaria, motores de vapor y la construcción de grandes edificios. A comienzos del siglo XX, el mineral fue apodado la diosa amianto, como la diosa griega que armada con un escudo protegía a la civilización. Se crearon numerosas fábricas y miles de trabajadores encontraron empleo en la industria del amianto. Pero al igual que en otras fábricas de aquellos tiempos, las condiciones de trabajo eran extremadamente polvorientas. Sabemos por documentos que han sobrevivido que las condiciones eran muy polvorientas. Se cuentan anécdotas de trabajadores que no podían ver más allá de 20 metros en determinadas zonas de las fábricas. El polvo era un hecho aceptado en la vida diaria de muchas fábricas de aquellos tiempos. Las fábricas de algodón eran muy polvorientas, las minas de carbón eran incluso más polvorientas. Por eso en las fábricas de amianto no se consideraba que hubiese un problema especial o inusual con el polvo. Simplemente es que el amianto era especialmente polvoriento y, como resultó finalmente, especialmente peligroso. Ya en 1898, una inspectora industrial de Gran Bretaña alertó en contra de lo que ella describió como el polvo diabólico. En Gran Bretaña, el gobierno contrató a un inspector sanitario de fábricas y bajo su dirección, las inspectoras de las factorías salían a hacer investigaciones. Uno de los aspectos de los que informaron en el año 1898 fue que la gente enfermaba del pulmón cuando trabajaba con el amianto. Reconocieron que era un material peligroso. De hecho, las inspectoras se referían al diabólico efecto del polvo de amianto. A comienzos del siglo XX se detectaron más muertes relacionadas con el amianto. Y ya en 1906, un inspector de industria francés alertó de 50 muertes entre las mujeres trabajadoras. Durante los años siguientes, las sospechas aumentaron y se extendieron, llevando a las compañías aseguradoras de Norteamérica y Canadá a tomar precauciones legales para evitar las posibles reclamaciones.
En 1918, en los Estados Unidos, la aseguradora oficial de la industria publicó un reportaje en el que reflejaba la mortalidad en las fábricas polvorientas. En este reportaje, los directores de la aseguradora decían que era una práctica general de las compañías aseguradoras norteamericanas y canadienses no firmar seguros de vida a los trabajadores del amianto a causa del peligro de su trabajo, basándose en las muertes y en enfermedades que provocaba, como tuberculosis y neumonía. A pesar de todo, nadie admitía la magnitud de los peligros inherentes. Finalmente murió una mujer británica, Nellie Kershaw, lo que contribuyó a revelar el misterio que rodeaba todos estos peligros. La investigación de su muerte supuso un año de larga lucha sobre responsabilidades y compensaciones. Nellie Kershaw era una mujer joven que trabajaba en una empresa de amianto líder en Gran Bretaña, la Turner Brothers de Rochdale. Murió en 1924 y fue un caso muy importante porque fue el primer caso en el que hubo una investigación. La investigación obtuvo un gran seguimiento por parte del periódico local, el Rochdale Observer, que presentó evidencias que afirmaban que sus pulmones habían sido envenenados con numerosas, diminutas y afiladas fibras que habían seccionado los tejidos pulmonares. Esto le había causado miles de pequeñas heridas, hasta que sus pulmones dejaron de funcionar y finalmente murió de asfixia. El forense dictaminó la causa de la muerte como muerte por envenenamiento de amianto. Pero la Turner Brothers, la compañía para la que ella trabajaba, rechazó estas acusaciones. La Turner Brothers nunca aceptó ninguna responsabilidad por la muerte de Nellie Kershaw y básicamente la compañía nunca entregó ninguna compensación. Debemos recordar que en aquellos tiempos el gobierno no había introducido todavía ninguna ley de compensaciones, así que oficialmente ella tenía una enfermedad que en realidad no existía. Cuando el viudo de Nellie Kershaw pidió ayuda económica a la Turner Brothers para el sepelio, ellos rechazaron la petición porque podía suponer un precedente de aceptación de responsabilidad que provocaría más demandas de otros trabajadores, presentes o futuros. Tres años después, el forense a cargo de la investigación incluyó sus observaciones en el British Medical Journal y durante las décadas siguientes miles de víctimas aprendieron el nombre de su afección: amiantosis. Después de la publicación de la muerte de Nellie Kershaw, el gobierno británico decidió admitir una investigación sobre la amiantosis dentro de la industria. Examinaron a más de 300 trabajadores y en 1930 aportaron informes que mostraban que más de un cuarto de estos trabajadores tenía amiantosis y que cuanto más tiempo llevaban en la industria, más altos eran los niveles de amiantosis. Se morían muchos trabajadores de amiantosis, tantos que el gobierno tuvo que intervenir. Vieron que la situación era tan desastrosa que tenían que aprobar regulaciones específicas para obligar a los propietarios de las fábricas a limpiarlas y a facilitar análisis clínicos y compensaciones a los trabajadores afectados. La ley que se adoptó en 1931 fue la primera en todo el mundo de ese tipo, pero estaba lejos de ser la adecuada, porque la industria consiguió tener una gran influencia en la redacción final. La industria, por su parte, quería limitar el alcance de esta ley y pudieron elaborar una ley para aplicar solamente en los casos de los trabajadores expuestos con mayor riesgo en las plantas de manipulado. Esto era muy ventajoso para las empresas desde el punto de vista económico, porque la gente que utilizaba sus productos, millones de personas de la industria de la construcción y de los astilleros, no estaban cubiertas por estas regulaciones. The practical uses of asbestos are very numerous. At least 18,000 articles are made of it.
ranging from packing for steam engines and linings for friction surfaces to bulkheads for aeroplanes. No, not a member of a secret society, nor a medicine man, but an asbestos shield for firefighting. Asbestos comes into the home in the shape of fireproof curtains and covers, and in a variety of patterns. They are one answer to the problem of the careless smoker. Ash, but no char. If in a playful moment you feel you'd like to make a bonfire of the tablecloth, see that it isn't made of asbestos. Al mismo tiempo que se desarrollaban nuevos productos que utilizaban amianto, se publicaban más reportajes sobre las inspecciones en las fábricas británicas acerca de las sospechas de que el amianto también causaba cáncer de pulmón. El gigante norteamericano del amianto, Jones Menville, decidió iniciar en secreto una investigación en el laboratorio con ratas y ratones. El investigador tenía interés en el cáncer. Analizó a los animales a lo largo de su vida completa y descubrió que 9 de 11 de los animales del grupo desarrollaron cáncer de pulmón. Pero la compañía no lo publicó. El investigador murió en 1946 y el nuevo director del laboratorio rescató el estudio que había hecho su predecesor, que incluía datos sobre tumores y cáncer. Las compañías que apoyaban al vicepresidente y al presidente de la corporación Jones Menville se reunieron en noviembre de 1948 y ordenaron al laboratorio que retirase todas las referencias sobre el cáncer y los tumores. Y eso fue lo que hicieron los autores de la investigación. Si pagas por una investigación, puedes decidir lo que hacer con ella. Y la cuestión es que normalmente la industria bloquea las publicaciones. Así que siempre evitaban publicar las malas noticias. This is the Woodbury Gardens development in Long Island, where wide use of asbestos cement shingles is made. And here in the Southern Homes development, these colorful sidewalls add beauty to the community. This contemporary home shows how modern asbestos materials can be adapted to any style or design. Notice how the asbestos cement sidewalls help add dignity and charm. And this is Mrs. Adams. Well, Mrs. Adams, what has been your experience with these asbestos cement sidewalls? Well, we've been very pleased. And, well, I like the looks of it. And it's never given us any trouble at all. And so, we suggest you consider this material for the walls of your home. Designed to last a lifetime. A trouble-free lifetime. Aunque la producción de amianto aumentaba de forma sostenida durante los años 50, para la industria era cada vez más difícil mantener una imagen positiva. Entonces los científicos británicos publicaron los resultados de unas pruebas que habían llevado a cabo en 1955 y que mostraban que el cáncer de pulmón entre trabajadores del amianto era 10 veces superior al que padecía el resto de la población. Ya en aquellos tiempos el cáncer de pulmón era una causa bien documentada del uso del tabaco, así que el descubrimiento no fomentó la toma de nuevas precauciones ni iniciativas legales. Pero el descubrimiento por un médico sudafricano de un nuevo tipo de cáncer, asociado exclusivamente con el amianto, causó una gran preocupación. Lo que saltó a los titulares a mediados de los años 60 y alarmó especialmente a la gente fue el hecho de que parecía que se podía desarrollar mesotelioma con la exposición a cantidades mínimas de amianto. En otras palabras, en cuestión de días, semanas o meses, ni siquiera en años.
Así que personas como amas de casa, profesores o carpinteros podían desarrollar mesotelioma incluso aunque nunca hubiesen trabajado en la industria del amianto. Evidentemente esto era especialmente preocupante, en parte porque el amianto estaba muy extendido, estaba en todas partes. Casi todo el mundo había estado en contacto con el amianto alguna vez en su vida. La preocupación por el riesgo de cáncer dejó huella entre los compradores de amianto. En noviembre de 1965, el director de la fábrica Turner & Newell informó a la dirección de que recibía preguntas todos los días de tiendas, hospitales y otros consumidores preocupados que le preguntaban por la seguridad de su producto. Perdieron algunos clientes importantes. En 1967, por ejemplo, la compañía de ferrocarriles dejó de utilizar amianto como aislante. Incluso dentro de la propia industria, la preocupación iba en aumento. Jones Menville se dio cuenta, al igual que muchas otras compañías de amianto de los Estados Unidos, que tenían una enorme responsabilidad potencial con respecto a su negligencia en cuanto a advertir a los usuarios de sus productos. Así que decidieron por primera vez incluir etiquetas de aviso donde decían algo sobre los efectos de respirar excesivas cantidades de polvo de amianto durante largos periodos de tiempo, que eso podía dañar la salud. Ellos querían, al menos legalmente hablando, protegerse de la posibilidad de los daños de una demanda. Pero en público, la industria insistía en la seguridad absoluta del uso del amianto. La industria de Gran Bretaña gastaba una fortuna en defender su producto y publicar sus virtudes. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era patrocinar un suplemento especial en el Times que describía básicamente lo maravilloso que era el amianto, lo vital que era para la economía del país y lo triviales que eran los riesgos para la salud. En el suplemento, plagado de anuncios positivos sobre el amianto, los periodistas del Times eran reticentes a escribir sobre los problemas de salud en la industria. Decían, por ejemplo, en ciertos casos, los riesgos para la salud obligan a cesar la producción, pero no hay ninguna evidencia de que el amianto esté dentro de esta categoría. En otras palabras, la industria estaba tan protegida, era tan poderosa y tan rica, que continuaron fabricando este producto, aunque sabían lo peligroso que era. El uso del amianto en los Estados Unidos continuó aumentando durante los años 60. Finalmente, cuando surgió un fuerte movimiento ecologista a finales de los años 60, se empezaron a crear muchas leyes para regular la industria. Una ley sobre la salud y la seguridad en el trabajo fue aprobada en 1970. Se creó un departamento de protección medioambiental y las cosas empezaron a cambiar. Desde 1969 hubo una corriente continua de normativas que limitaban la exposición al polvo de amianto para los trabajadores de la industria. Con respecto a la reacción de la industria, el amianto fue progresivamente retirado de los aislamientos, porque esa es un área en la que es casi imposible controlar las condiciones del polvo. Una de las cosas que hizo el Departamento de Protección Medioambiental fue prohibir los aislamientos de amianto que se utilizaban en la construcción de los canalones de los rascacielos de Nueva York
y de todas las grandes ciudades, incluido el World Trade Center. De hecho, se había utilizado aislamiento de amianto en los primeros 40 pisos del World Trade Center, pero cuando se aprobó la ley, dejaron de utilizar el amianto en el resto del edificio. Those of you who routinely work with asbestos are probably aware of the hazards, but what about those workers who are indirectly involved with asbestos, who may have been excessively exposed to asbestos dust in the past? Las autoridades comenzaron a lanzar avisos de precaución a todos los sectores que trabajaban con productos de amianto. Y algo completamente novedoso fue este vídeo de 1975 que recomendaba utilizar equipos para evitar respirar el polvo cuando cambiaban los viejos aislantes de amianto. I'm ready to go now, Nancy. Okay, don't forget to put your respirator on before the rip-out starts. There's the next one down below. Oh, sure thing. Thanks. En la publicidad televisiva, la Marina norteamericana recomendaba análisis sanitarios para todos los que habían trabajado con amianto. One of the materials workers used to build this ship was called asbestos. And after all these years, they found that working around and breathing asbestos may cause bad lung diseases, including cancer. Maybe you worked around asbestos years ago. Maybe you'll get sick, maybe you won't. Don't take any chances. Para miles de personas, las advertencias llegaron demasiado tarde. Las consecuencias para los humanos del uso de amianto se explicaban ahora en muchos programas de televisión que por primera vez se fijaban en las historias de las víctimas. Uno de los más significativos fue Alice, la lucha por la vida, que hablaba de muchos casos dentro de la industria británica del amianto. La figura clave del programa era Alice Jefferson, que había trabajado durante 7 meses en una fábrica de amianto cuando tenía 17 años. 30 años después sufría un mesioteloma progresivo. Were you ever warned that working there could be dangerous, and you could finish up? No, we used to fool about. We used to make wigs out of that. You know how they fool about at work? We used to make wigs out of asbestos and put them on his heads and, you know, no. I never thought it was dangerous at all. A few months ago, Alice's doctor told her she was dying of asbestos cancer. I had a feeling that I had something serious by then, you know, because I wasn't getting any better. You've come to tell me that I've had it, haven't you? Says you. And she says you. I says, how long have I got then? It's 3 to 6 months. Sheila Fenwick never worked with asbestos. Her father just brought asbestos dust home from Turner's, Washington, when she was a child. At 51, she also died of the asbestos cancer, mesothelioma. I would just like to know how many people Turner and Newells have killed that don't even know they died of asbestos. Take Cape Asbestos in East London. Its general manager was Tony Mendel. How many funerals did you go to during your 12 years at Cape Asbestos? About 110, I'd say. I kept a black tie in my desk drawer, simply because going to funerals was a dismal part of management of that particular factory. 3 weeks after this interview, Tony Mendel discovered that he too had asbestosis. Creo que acercó al público dos aspectos. Uno era que el amianto podía provocar un cáncer horrible, y el segundo, que no solo los trabajadores corrían riesgos. Y eso era lo realmente alarmante de la cuestión. También puso de manifiesto la hipocresía de ciertas empresas del amianto y que el gobierno no había protegido o compensado a las personas adecuadamente.
Eso fue lo que hizo tan impactante aquel programa. A comienzos de los años 80, el uso del amianto descendió significativamente en Europa y en los Estados Unidos. Muchos países aprobaron rigurosas normativas sobre el uso del amianto, y en miles de edificios fue retirado en un enorme esfuerzo de limpieza. El número de víctimas del amianto continuó aumentando debido al tiempo transcurrido entre la exposición al amianto y el desarrollo de la amiantosis o cáncer, que puede tardar 30 o 40 años en desarrollarse. Al mismo tiempo, el aumento de la conciencia sobre el tema significaba un aumento de las personas que exigían una compensación. Cada vez más trabajadores se resistían a manipular el amianto. Había consumidores reticentes a comprar productos que contuvieran amianto, y conseguir cualquier tipo de seguro para proteger a las empresas que utilizasen amianto era extremadamente difícil. Al mismo tiempo, había al menos 200.000 demandas de reclamación de gente que decía haber desarrollado amiantosis o cáncer por la exposición al amianto, y estaban denunciando a las compañías por no haberlos advertido sobre los peligros del amianto. A pesar de todo, la industria era consciente desde los años 30 de que el amianto podía producir cáncer. Las reclamaciones parecieron coger a la industria por sorpresa. Algunas hicieron todo lo que pudieron para evitar las pérdidas acogiéndose a la quiebra. Entre ellas, la gran empresa norteamericana de amianto Jones Menville. Manville Corporation's board of directors has determined that the corporation should file for reorganization under Chapter 11 of the Bankruptcy Act. Though our businesses are in good shape despite the recession, we are completely overwhelmed by the cost of the asbestos health lawsuits filed against us. Mientras continuaba la limpieza en colegios, edificios públicos y hogares particulares durante los años 80 y 90, un creciente número de países prohibieron el uso del amianto, pero el número de enfermos seguía aumentando. El intenso uso del amianto durante los años 70 todavía no había dejado su marca en las estadísticas de defunción, pero se espera que en 2015 mueran otras 100.000 personas a causa de la amiantosis y el cáncer de pulmón. A pesar de todo, la tragedia sigue su ritmo en los países del tercer mundo, porque, aunque la industria del amianto cesó su actividad en el mundo occidental, se abrieron nuevos mercados en los países en desarrollo. La India es uno de los países que todavía tiene un alto consumo de amianto, y el número de personas que van a enfermar es desconocido. De hecho, la gente ya está muriendo en el presente, morirá en el futuro y ha muerto en el pasado. Pero a causa de la falta de datos es difícil demostrar con certeza que esto está sucediendo. Pero hay gente que morirá en 2010, de eso no hay duda. Morirán 100.000, de eso no hay duda. Desde 1996, una ley prohíbe en la India abrir nuevas minas de amianto. La India produce solo el 20% de las más de 100.000 toneladas de amianto que el país utiliza cada año. La mayor parte del amianto destinado a la India lo produce Canadá, un país que ya no utiliza para sí mismo las peligrosas fibras. La postura de Canadá parece ser totalmente hipócrita, porque ellos no consumen amianto, pero están encantados de exportarlo a otros países.
Los canadienses no son responsables, ni tienen ninguna influencia sobre lo que ocurre en los países en desarrollo. Ellos simplemente embarcan sacos de fibra de amianto hacia esos países. Lo que ocurre después no es problema de ellos. Mientras la tragedia continúa en un gran número de países en desarrollo, en Europa llegó a su punto culminante en 1999. Los Estados Unidos impusieron una prohibición total del amianto en el año 2005, 100 años después de que los inspectores de las fábricas británicas diesen los primeros avisos sobre lo que en aquel momento ellos llamaban el polvo diabólico. Mirando atrás, a la luz del conocimiento del presente, es imposible no sentir que las oportunidades para descubrir y prevenir las enfermedades por amianto fueron terriblemente ignoradas.